Es un placer presentar el día de hoy como primera panelista a Verónica Ortiz Vera. Verónica es ingeniera en estadística informática de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, es máster en administración de empresas en el SPAE, Escuela de Negocios, que también es parte de la SPOL. Actualmente se desempeña como especialista de riesgos crediticios con más de 10 años de experiencia en retail y banca, ¿no? Desarrolla modelos de detección de fraude, fugas de clientes, score crediticio y business analytics. El día de hoy ella nos va a acompañar con el tema modelos crediticios aplicados en retail. Verónica contará con 35 minutos para su exposición y luego daremos 5 minutos para responder las preguntas de la audiencia. Verónica, adelante. Es un gusto para mí agradecer en todo caso la invitación a ser parte de este grupo de mujeres que hacen ciencia de datos en el Ecuador y poderles mostrar un poco de lo que yo hago en mi día a día dentro de mi oficio profesional, pues, ¿no? A continuación tienen aquí la agenda de lo que vamos a ver o lo que voy a cubrir el día de hoy. Quiero explicarles un poquito de lo que es el proceso de crédito en retail, algo de las técnicas de modelización que normalmente que utilizamos, centrarme en explicarles un poco qué es lo que es un scoring de crédito, los beneficios que tienen los scoring, los tipos de scoring y cómo se desarrollan estos algoritmos dentro del retail, ¿no? Y a su vez, cómo sirven estos modelos para otro tipo de estrategias. Bueno, si ustedes se remontan unos 10 años atrás, sabrán que en el caso del proceso de crédito que nosotros conocíamos anteriormente era bastante manual. Sabíamos que normalmente uno tenía que llevar un conjunto de requisitos, acercarnos ya sea a una institución financiera o al lugar donde queríamos que nos otorgaran el crédito y sobre todo llevar garantías, ya, que eran las que mayor peso tenían en el proceso de otorgamiento de un crédito. Actualmente esto, creo que se puede decir, lo asociamos a la actualidad, ya pasó de moda. ¿Ya? Hoy en día hay varios modelos o técnicas que podemos utilizar para poder otorgar un crédito y decir si un cliente está aprobado o no. Una de las cosas más conocidas que nosotros tenemos, que utilizan la mayoría de las empresas para el otorgamiento de créditos, es el credit score o el puntaje del buró crediticio, ¿ya? Y a veces muchas personas se preguntan, ¿qué es lo que contiene? ¿Por qué un numerito me puede decir si yo voy a pagar o no voy a pagar? Y a mí, ¿cómo funciona eso? Entonces, yo esta charla la quiero centrar en ese sentido, ¿no? En explicarle que la audiencia conozca qué hay detrás de ese numerito. Para poder nosotros hacer estos modelos de crédito, normalmente lo que necesitamos es datos. Creo que en las charlas, si estuvieron en las charlas del día de ayer, muchas de las compañeras hablaron del tema de captura de información, de la importancia de las fuentes de donde se obtienen, que nos alimentemos no solamente de información interna, que es la que se obtiene dentro de la propia compañía, sino también de datos externos, como son la información que proveen los buros crediticios, o inclusive fuentes de información que permitan contrastar la información que nosotros recibimos. A veces el cliente llena una solicitud, pero esta información tiene que ser validada. Entonces, normalmente hay proveedores, hay empresas que te permiten hacer estas validaciones, ya sea con, por ejemplo, un registro civil. Toda esta información es la que normalmente utilizan las empresas para poder desarrollar un modelo. Vero, un momentito. Me indican que se ve un poquito cortada la pantalla. No sé si puedas volver a compartir para ver si se puede apreciar toda la presentación. Ya. Entonces, asimismo, bueno, toda esa información se utiliza para que en este caso sea utilizada por, en este caso, las áreas de riesgo de cada empresa y la convierta en este caso en modelos que permitan tomar mejores decisiones, ¿no? Que podamos evitar fraudes, que podamos desarrollar políticas que puedan ayudar en este caso a flexibilizar o agilizar sobre todo el proceso de crédito y a su vez también pueden ayudar en el proceso de venta, ¿no? Obviamente si nosotros tenemos un puntaje de score,
en muchos casos es el que va a ser determinante en el caso de la venta para efectos del cupo que normalmente le voy a asignar a un cliente. Entonces, de esta manera utilizamos toda esa información e inclusive ya sea que un cliente es aprobado o no aprobado, toda esa información es importante almacenarla porque en base a ello, tanto con clientes que ingresaron, personas que ingresaron y solo proformaron, como con aquellos que ingresaron y se les aprobó y se les dio un contrato, sirven para ser analizadas, ¿no? Al final esto se va a traducir en reportes que van a permitir tomar mejores decisiones. En las técnicas de modelización que normalmente se utilizan en retail o en crédito en general, tenemos los modelos matriciales, que son modelos de naturaleza estática y capturan sobre todo el perfil de riesgo de la cartera. Esta normalmente utilizan, como hablamos de matrices, normalmente utilizan 2 dimensiones y a diferencia de los modelos de score, se construyen a nivel de un segmento de cartera específico, no a nivel de la cartera en general. También tenemos las tasas de roll rate. Este es uno de los modelos que a mí más me gusta porque normalmente permite saber qué tanto de tu cartera se va deteriorando, cómo van rolando los clientes, porque todos los clientes empiezan normalmente al día, ¿ya? Pero nosotros sabemos que al siguiente, luego de un mes, en la que ya tenía que pagar su cuota, estos clientes, no todo el 100% de la cartera me paga. Entonces, si yo le voy haciendo seguimiento a cómo va el desempeño de este cliente, yo puedo ir teniendo estas tasas y para poder saber con cuánto tengo que tener a mi personal para poder hacer después, luego, la gestión de cobranza a los vencidos. También tenemos cadenas de Markov, que estos en cambio es un poco más para simular, ¿no? Si ya sabemos que con modelos anteriores como tasas de rol, tenemos parámetros y cómo se están moviendo estos parámetros. Normalmente en las cadenas de Markov te permiten simular, tener varios escenarios y simular qué pasaría si tú comienzas a hacer cambios en tus estrategias y cómo esto te va a significar al final en dólares, ya sea en ganancia. Sobre todo siempre se busca mejorar beneficios, ¿no? Entonces, estos también nos ayudan bastante. También tenemos modelos de cosechas, que normalmente ¿qué es lo que permiten? Hacer análisis de los clientes en base a su fecha de originación. ¿Qué es lo que vemos? La antigüedad, ustedes saben, mientras más antiguo, hay también mayor riesgo de que el cliente se venza porque hay un deterioro normal de los clientes. Entonces, estos análisis te permiten hacer seguimiento o determinar un periodo de más o menos cuándo ya tu cliente también va a incurrir en una deuda, sobre todo en el caso para determinar pérdidas esperadas. Y finalmente también tenemos los credit scoring, que son modelos de puntuación en la que yo le doy un determinado puntaje al cliente y me va a poder permitir clasificarlo o discriminar entre un cliente. Si hablamos en el caso de riesgo, si va a ser un cliente bueno o un cliente malo. En el caso de propensión, si probablemente va a haber conversión o no va a conversión. En el caso de fuga, pues en qué punto ya puede el cliente irse y ya no continuar siendo cliente nuestro. ¿Qué es un scoring? Bueno, el scoring es un modelo estadístico para estimar la probabilidad de que una cuenta termine en paga y en este caso yo no pueda recuperar el capital que le entregué a través, en este caso, en el caso del retail, a través de un bien. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, utiliza a partir de ciertas variables, predice el comportamiento futuro de estos clientes comparando el comportamiento de grupos cuyas características entre estos clientes vayan a ser similares. Al final, ¿cómo lo ve el público en general? Lo que tenemos es un puntaje de score, en este caso que puede ir de 100 a 999, ¿ya? Y yo voy a tener que definir un punto de corte a través del cual tengo una probabilidad de que a partir de ese punto es más probable que yo recupere mi capital y atrás de ese punto pues que lo más probable es que no recupere yo ese capital. Entonces al final es una banda en la que yo digo a partir de aquí te apruebo, hacia atrás te rechazo.
¿Por qué son beneficiosos o por qué son utilizados los scores, ¿no? Bueno, se utilizan porque anteriormente, como les decía, los requisitos que se recibían cuando se les citaban al cliente eran revisados por una persona. Si estos requisitos eran revisados por una persona diferente, normalmente lo más probable es que la respuesta sea diferente o dependa mucho de la persona a quien revisó. En el caso de los scoring, esto queda olvidado, dado que estos scoring minimizan el carácter subjetivo de la evaluación y la calificación del cliente. Así también, al ser una herramienta de carácter predictivo, el seguimiento, la supervisión y el control de las operaciones de crédito pretenden anticiparse al incumplimiento de la obligación. Ya tenemos una probabilidad de que este cliente puede o no quedar impago en base a su comportamiento, ¿no? Permite estandarizar procedimientos y parámetros de evaluación al interior de la institución. Como les decía, normalmente nosotros fijamos una banda que normalmente puede ser a partir de, 600 puntos. El cliente es aprobado, de 600 a 400 se lo va a revisar y se le va a pedir ciertos requisitos, y por debajo de 400 lo rechazo, ¿no? Entonces eso ya puede quedar establecido dentro de las políticas de crédito para que se maneje de esa manera. Mejora también la eficiencia y reduce los costos operacionales, tanto en la fase de evaluación como en la de calificación. Yo ya no necesito llenarme en crédito de demasiadas personas, porque normalmente al ser automatizado, esto permite que el trabajo sea mucho más rápido. Los tipos de scoring que normalmente se utilizan en retail o también para las empresas comerciales, tenemos, o al menos los más utilizados, son los scores de originación y los scores de comportamiento. En el caso de originación, es aquel score que se utiliza o puntaje que se utiliza al inicio, cuando recién se va a otorgar, en este caso por primera vez, un crédito a un cliente. Estos scoring normalmente se desarrollan preferiblemente con variables demográficas, porque no conocemos al cliente. Entonces, normalmente, ¿qué es la información que se necesita para el desarrollo de estos modelos? Tener, por ejemplo, una variable como la edad, el estado civil, la situación laboral, medios de contacto, ingresos, provincia, ciudad. Todas estas variables más adelante van a ver que lo que hacemos es categorizarlas y a su vez van a tener un puntaje que va a permitir identificar si el cliente es más riesgoso o menos riesgoso para efectos del otorgamiento del crédito. Eso en cuanto a la primera vez que otorgamos crédito. Pero ya una vez que el cliente ya está dentro de tu base de clientes y en la que tú ya de alguna manera ya le diste un crédito y ya tienes un histórico de pagos, tienes un histórico de las ventas, tienes históricos del comportamiento de él, pero ya más a nivel transaccional. Sí, a veces se pueden incluir variables demográficas como las que mencionamos anteriormente, pero lo que más se destaca en los modelos de comportamiento ya más es el uso de variables transaccionales. Por ejemplo, ¿qué es lo que se le va a evaluar al cliente? Su antigüedad, como les decía. En la mayoría de los modelos que yo he desarrollado, he visto que mientras más años tienen los clientes como clientes recurrentes dentro de las empresas, estos puntúan de mejor manera para efectos de los créditos, ¿no? El saldo promedio, los saldos promedios de los clientes, los atrasos máximos que hayan tenido, los saldos relacionados a sus cupos o límites de crédito, el tema de sobregiros y obviamente también tiene importancia el tema de cómo realiza los pagos. Cuando hablamos de pagos, pues estoy englobando un poco en general porque estas variables que normalmente en cuanto al pago, ustedes podrán ver que podrán haber variables como razones en las que normalmente voy a utilizar cuál es el pago requerido o el valor a pagar por cobrar versus el pago que realmente realizó o cuántas veces me vino a hacer un pago en un mes. O sea, en pagos ya depende mucho de la base que normalmente tenga la empresa en la que uno va a desarrollar un modelo. Acá les puse un poco para poder tener claro que cómo funcionan los scores por detrás. Si bien yo les mencioné algunas variables, por detrás, ¿qué es lo que tienen? ¿Ya?
Por ejemplo, en el caso de lo que les decía, el score de originación, nosotros podemos tener una variable que sea dónde vive el cliente. Por ejemplo, si la vivienda del cliente él es el dueño, pues lo más probable es que el score le puntúe de forma positiva y le dé mayor cantidad de puntos. Se alquila, normalmente se ve que estos son, suelen estar más relacionados, un poco más riesgosos, y normalmente se da un castigo. Si vive con padres o familiares, normalmente en estos casos no le estaría ni castigando ni premiando, se puede decir. Asimismo funciona con el resto de variables, ¿no? Acá el otro ejemplo, en el caso del teléfono, si el cliente me da solamente su número celular, obviamente para efectos, si yo lo correlaciono con variables de cobranza o de ubicación, al momento de realizar de vencimientos, lo más probable es que un celular sea mucho más fácil de cambiarle el chip y simplemente ya no ubico al cliente. Entonces, normalmente en los modelos que se desarrollan, el celular no tiene mayor incidencia en riesgo. El tema de, por ejemplo, un teléfono de domicilio o fijo, normalmente siempre va a tener, o se encuentra que tiene mejor peso a efectos del crédito. Y obviamente si me da ambos, pues eso también es un punto a favor. Puede ser, muchas veces también estas variables pueden ser combinaciones, ¿no? He visto casos en los que el teléfono, uno puede pedir el celular, el domicilio, una referencia, puede ser también el teléfono laboral sobre todo. Entonces, todo eso pesa a efectos del desarrollo, ¿no? Ustedes pueden crear, para aquellos que estén interesados en el desarrollo de estos modelos, pues ustedes pueden construir la variable como deseen. Ya el tema de la codificación, del tratamiento que ustedes le den a las mismas, depende simplemente del límite de su base de datos, ¿no? En el caso de la edad, ya sabemos, normalmente nosotros las categorizamos y conocido creo que también por todos, que mientras más joven es mucho más, hay mucha más adversidad al riesgo, pues, ¿no? Son mucho más riesgosos los más jóvenes respecto al riesgo que tienen las personas ya mucho más adultas. En situación laboral, asimismo, menos riesgosos los dependientes y más riesgosos los independientes. Esto, y ya más adelante vamos a ver cómo es que llegamos a que en algún caso le doy más 27, menos 15, o por qué le doy 0. Todo esto viene de un análisis que al final para sistemas o para la gente que automatiza la parte de los scoring, reciben son simplemente parámetros, ¿no? Una ecuación en donde se tienen varias variables con varios puntajes, que sumados me puedan dar el puntaje final para decidir si apruebo o rechazo a un cliente. En cuanto al desarrollo de modelos de scoring, en mi caso, esta es la forma en la que normalmente yo trabajo. Normalmente nosotros lo que hacemos es identificar la muestra, categorizar las cuentas. Normalmente en este punto lo que hacemos es identificar un tema de exclusiones, cuentas malas, cuentas buenas, indeterminadas. Posteriormente hacemos un análisis de fine classing, un análisis de course. Muestras, normalmente tenemos también un paso que para nosotros es súper importante, porque todo lo que se desarrolla en los 4 primeros casos finalmente son evaluados con una muestra de validación. Asimismo, donde también tenemos la parte del desarrollo del modelo como tal, aplicando en este caso la técnica de regresión logística binaria en la parte del análisis. Con el punto 7, que ya van a ver un poco de que cómo es que se decide el tema de los puntos de corte y en base a qué se define esto, y la validación de los modelos. En cuanto a la selección de la muestra, bueno, como les decía, normalmente nosotros sabemos que para poder hacer un modelo necesitamos una fuente o una base de datos donde les decíamos podemos coger todas las variables que tengamos y dependiendo del tipo de modelo que vamos a desarrollar, tenemos que seleccionar la muestra para el desarrollo.
En este caso, por ejemplo, si habláramos de un modelo de originación de crédito, que fue lo primero que les indicaba, normalmente las fechas que se manejan aquí son a través de las solicitudes. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Cogemos periodos hacia atrás y a la vez también tenemos que dejar una fecha de performance, que es la que va a ser el periodo en el cual yo de alguna manera voy a evaluar el comportamiento de estos clientes. ¿Ya? Obviamente no puedo, mi periodo de performance no puede terminar en este caso en la misma fecha en la que yo estoy ubicada, porque normalmente va a haber el periodo que toma desarrollar un modelo. Un modelo de score normalmente te puede tomar tranquilamente mínimo 3 meses, no por el que sea difícil el uso de la técnica como tal a aplicar, sino sobre todo por el tratamiento de los datos. Y a su vez, pues bueno, el periodo de implementación ya es aquel que normalmente son definidos por las áreas de sistemas y el tiempo a través del cual se puede utilizar un modelo de score, normalmente tranquilamente te puede durar o ser aplicado unos 5 años, siempre que no hayan cambios drásticos. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, súper que terrible para efectos del los modelos de crédito. Por ejemplo, acá les tengo, en el caso de, por decir, yo voy a ver, en este caso voy a ver la evaluación, voy a ver, voy a observar las facturas que se hayan evaluado, en este caso, entre enero del 2020 o recibido de entre enero de 2020 a diciembre de 2020, estaríamos hablando de un año. Y para el desempeño voy a evaluar el desempeño de estas mismas facturas o clientes en los 12 meses siguientes. Entonces estaría definiendo una ventana de performance de 12 meses. Cabe indicar que, por ejemplo, también hay análisis para el tema del performance, en el que normalmente, ya sea, por ejemplo, el análisis de cosecha del que hablábamos, les puede decir si su ventana de performance puede ser menor o puede ser mayor. Esto depende de los datos que ustedes tengan. Por ejemplo, en el caso de retail, normalmente los periodos de otorgamiento o de plazos de crédito en promedio ya están por arriba de 24 meses. Tranquilamente con 12 meses para nosotros es una ventana de desempeño suficiente. Para otros negocios donde sus plazos de crédito sean mucho más cortos, estas ventanas de performance tienen que ser menores. ¿Ya? Podríamos decir que en este caso el tiempo de desarrollo puede tomar entre enero a abril del 2022, pues, y ya a partir de 2022 se lo utiliza. En la parte de categorización de las cuentas. En este ejemplo, estamos hablando de una base de datos en la que teníamos 507,000 clientes, en las que hablamos de que tenemos que clasificar y ver con qué es lo que se va a quedar con qué se va a quedar para el desarrollo. En este caso tenemos qué es lo que normalmente se excluye en un análisis de score. Tenemos que excluimos fallecidos, excluimos clientes refinanciados, artículos devueltos, seguros en trámite. Normalmente se excluyen clientes que quedaron incobrables, también se excluyen los clientes malos. Aquí esto llama la atención, ¿no? Porque excluyo los malos si yo lo que voy a discriminar son entre clientes buenos y malos. Bueno, en este caso, esto es un resumen de una base de datos de clientes. Se inició con todos los clientes existentes en ese momento. Entonces, como parto era para un modelo de comportamiento, entonces yo también, en mi fecha de observación, yo tengo que quedarme con todos mis clientes como que si todos están bien, todos están al día, ya, todos están al día. Entonces ya luego durante el periodo de observación se pueden degradar. Entonces eso es lo que en el periodo de performance se van a degradar, ¿ya? Entonces para efectos del desarrollo de un modelo de comportamiento, es importante que dentro de las exclusiones se excluyan también los clientes que hasta esa fecha, en este caso la fecha de observación, hayan punteado o hayan sido malos. ¿Qué
¿Qué más? Bueno, aquí también en la categorización de las cuentas es importante la definición de buenos y malos que normalmente nosotros obtenemos o fijamos para el desarrollo de un modelo de score. Porque, por ejemplo, si ustedes ven o se fijan en los libros, cuando ven el tema de desarrollo de modelos, normalmente te dirán que la mayoría de los casos, la definición para cuentas malas normalmente son aquellos clientes que alcanzan más de 90 días de vencidos, ¿ya? Para definirlo como malo. Pero esto también puede variar. Tal como les decía, en el caso de la ventana de performance, esto también depende mucho de la realidad del negocio. Porque muchas veces si son plazos mucho más cortos, pues 90, y digamos, estamos hablando de que solamente se llegan a plazos de 6 meses, en negocios donde los plazos máximos que se otorgan sean de 6 meses, no tiene mucho sentido que mis cuentas malas estén en 90 días, entonces podrían ser menos, ¿ya? Eso de allí va a depender mucho de la empresa en la que se esté trabajando, o en el negocio en el que se esté trabajando. En retail normalmente es utilizado 90 días para clasificar en este caso a una cuenta como mala. También asimismo, en el caso de los buenos, ¿cuándo normalmente un cliente es bueno, ¿no? Normalmente se considera un cliente bueno cuando máximo se vence o se ha vencido hasta 30 días. ¿Ya? En este caso, esas son las definiciones que se utilizan para los modelos que se realizan. Ahora, ¿qué pasa entre aquellos que quedaron entre 30 y 90 días? Pues bueno, esto es considerado una especie de zona gris, porque yo todavía no puedo decir si el cliente, muchas veces, si yo evalúo, por ejemplo, en los análisis de roll rates, estas cuentas, gran parte de ellas tienden a recuperarse y volver y ponerse al día fácilmente, o en su defecto también habrán unos cuantos que se van al otro lado, pues no se siguen deteriorando. Entonces no es muy confiable. Si nosotros queremos discriminar adecuadamente, lo ideal es discriminar en base a cuentas buenas y cuentas malas. Las indeterminadas es importante sí analizarlas, pero no van a servir en este caso para el desarrollo. Ya una vez que tenemos en este caso ya la muestra, que ya sacamos las exclusiones, que si la muestra no estuvo balanceada, también usamos técnicas para balancearla. Posteriormente a esto, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Pues bueno, aquí viene una de las partes que al menos en los modelos que he desarrollado creo que son las que más tiempo toman, porque se analizan prácticamente en este caso de 1 a 1. Hoy en día hay varias técnicas, varios software que te permiten hacerlo de forma automática, pero muchos también les consideran importante ver las variables 1 a 1, porque obviamente siempre se va a hacer el análisis exploratorio de los datos para ver que la calidad de la información esté bien, que la data esté limpia, pero inclusive también es importante verle la relación de estos clientes, de estas variables 1 a 1 versus la variable a analizar, que en este caso es el discriminar entre buenos y malos. En este caso, en el caso del análisis del file classing, que es el que me va a permitir analizar 1 a 1 y ver el poder que tienen de contribución o de fuerza que tienen estas variables en el desarrollo del modelo, vamos a tener varias medidas que nosotros se calculan y permiten medir su asociación con el riesgo del cliente. Por ejemplo, tenemos el Good Bad Odds, que es el riesgo relativo respecto de la variable independiente versus la dependiente. Y, por ejemplo, en el caso, esta es una variable que analiza el promedio de pago efectuado versus el requerido, ¿no? Y esto está en porcentaje. Si ven que acá dice más de 130%, pues son clientes que inclusive pagaron más de lo que debían. Si yo tengo en este caso 0, lo más probable es que este cliente no me pagó nada, ¿no? Los que están por aquí son abonos parciales. Si se encuentran en la parte del 100%, pues son los que me pagaron casi el total. Ya.
¿Y qué es el good, bad, odd? Es básicamente la relación entre buenos a malos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo que es un 5-1, 3-1, 4-1, 6-1, ¿ya? Esto normalmente siempre está escalarizado. O sea, ¿qué es lo que busco aquí, no? Que mientras más alto sea este good, bad, odds, mejor es para efectos de la puntuación del cliente respecto al riesgo. Tengo también que la variable, el peso de, en este caso, weight of evidence, que es evalúa el riesgo relativo, pero solamente en esa característica específica. ¿Ya? Esto normalmente nosotros lo clasificamos como que positivos, negativos, y lo que nos va a permitir es agrupar, porque aquí ustedes ven varias categorías en las que se acuerdan, en el ejemplo que les mostraba, decían, tenemos más 27, más 15, entonces, ¿de dónde aparecen estas categorías? Cuando uno va a desarrollar modelos, uno genera o crea todas las categorías posibles, pero al final tú no te quedas con todo esto porque en muchos casos aporta de forma similar. Entonces, ¿cómo agrupamos? ¿En base a qué agrupamos esas categorías? Estas medidas nos ayudan a agrupar, a hacer esos agrupamientos para quedarnos con la menor cantidad posible de categorías, pero sin que se pierda el poder predictivo de la misma dentro de los modelos. Ya. En este caso, tenemos también el Information Value, que es una medida que nos dice, nos habla del poder predictivo de esta variable respecto a la variable dependiente. Y tenemos que características que están con valores menores a 10 se consideran como que débiles, mientras que aquellas que estén por arriba del 30%, pues lo más probable es que se incluyan dentro del modelo. Luego tenemos el análisis de core classing, que es lo que les decía, ¿no? Como con los valores anteriores, los similares agrupamos y vamos a poder determinar si en el caso anterior la contribución era de 37, en el caso ya una vez que está con muchas menos categorías, el poder de predicción quedó en 36, perdón. Entonces, no, sí, mientras tú más agrupes, sí se pierde algo de poder predictivo, pero en este caso no es tanto. Y acá, si se dan cuenta, al final aquí, ya una vez que tú desarrollas el modelo, tú tienes el beta para cada una de las variables que se incluyen en los modelos y a su vez también tienes bueno, esto, ¿se acuerdan? Cuando se hace un modelo de regresión lineal, tú obtienes una probabilidad y esa probabilidad va a estar entre 0 y 1. Pero normalmente de esa manera no es que se envía a sistemas para hacer programado, sino que esto se escalariza y se deja para un puntaje en que sea entre 1 y 999, para que al final esto se convierta y sufre un proceso de escalarización para que se queden en los modelos como tal. Por ejemplo, en el caso de esta variable específica, lo que tenemos es que, por ejemplo, aquellos que me pagaron menos del 60% del valor que yo tenía por cobrar, les va a dar un castigo en esta variable específica de 97 puntos. Para aquellos que me pagaron entre 60 y 80, menos 43. De 80 a 100, menos 16. Y para aquellos que me pagaron inclusive más del 100, no voy a castigar. Es una variable que en este caso es de castiga. La muestra de validación. De los pasos anteriores, normalmente, haciendo como que un resumen, tenemos una población inicial, por ejemplo, aquí en este caso tenemos 58,000 clientes, hacemos las exclusiones, tenemos con lo que nos quedamos, los distribuimos entre buenos y malos en el periodo, ¿se acuerdan? En base al periodo de performance. Y tenemos, en este caso, que desarrollamos con estos clientes. Esta base que queda para desarrollo, normalmente luego la dividimos en dos, una parte que va a servir para el desarrollo y la otra parte que va a servir para la validación del modelo. Con esta es la que se hace toda la parte de fine classing y de core classing, y ya luego el modelo que se obtenga se utiliza con esta base de acá.
Ahora, ¿cómo llegamos a estos, o cómo separamos de este 100%, o cómo escogemos estos clientes? Pues bueno, normalmente yo utilizo el muestreo aleatorio estratificado y en base a la variable de respuesta. En cuanto al análisis de regresión, pues ya hablarles un poquito que normalmente es lo que queremos predecir es si el cliente de la cuenta resulta ser bueno o mala una vez que vamos a otorgar el crédito. Esto nos va a dar un valor de probabilidad que tomaría en este caso el valor de 1 si es que el cliente me paga, 0 si que no me paga. Al final, no les profundizo el tema del uso de la técnica del scorecard porque creo que ya sea en los cursos de la sociedad o en los cursos que ustedes puedan hacer o tomar de estadística, entran a detalle qué es lo que tienen que hacer, cómo es un modelo de regresión, qué software utilizar, qué tienen que utilizar y las condiciones o las validaciones que se realizan. Yo más bien quería mostrarles un poco que ya una vez que ustedes tienen, escalarizan y llegan al scorecard como tal, ¿qué es lo que normalmente en riesgo se evalúa o se mide? Normalmente nosotros siempre hacemos el seguimiento a una tabla como esta, ¿no? Clasificamos nuevamente a los clientes, están los clientes buenos, los clientes malos, en base a la definición originalmente que les había dado, buenos hasta 30 días, malos de más de 90, y obtenemos varias medidas para esto, ¿no? Por ejemplo, para nosotros una de las más importantes es en este caso el bad rates, ya que es aquel que me va a permitir saber hasta cuánto, en este caso, ya sea el principal de cada empresa está dispuesto a perder en el otorgamiento de los créditos. Por ejemplo, yo sé que si yo me concentro solamente a dar crédito a clientes que puntúan por más de 900 puntos, pues obviamente el nivel de pérdida es súper bajo. Pero ojo, si yo lo relaciono a la parte comercial, el tipo de clientes que puntúa con 938 es aquel que tiene las características más complicadas de conseguir. Entonces muchas veces los comerciales prefieren estar por el rango del centro, ¿ya? Y son muchas veces los rangos que de forma masiva puntúan los clientes y cuando ingresan o proforman un crédito. Otra de las cosas que normalmente se hace seguimiento ya una vez que tienes desarrollados los modelos, pues en este caso es a los odds. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que me permite saber? Que cada 128 clientes, por cada 128 clientes que yo reciba, hay uno que de esos me va a salir mal. Entonces las probabilidades de que yo tenga clientes malos en esa franja de clientes con ese nivel de puntuación van a ser mucho más bajas. A diferencia de lo de acá, ¿no? Mucho más riesgo yo tengo en las franjas más bajas, porque de 3 clientes a 1, obviamente yo aquí no quiero arriesgar. No quiero arriesgar. Entonces, son estas las franjas que normalmente permiten definir, ya, si el principal te dice, no, yo quiero que mi pérdida máximo sea 6%, pues entonces yo voy a aprobar automáticamente a partir de 700 puntos, entre 6 y 8, pues voy a enviar a solicitar algún requerimiento adicional, algún documento, o mando a hacer una verificación en terreno, por ejemplo, y por debajo de esa franja es la que normalmente de forma automática se rechazan, pues no, normalmente, aunque se escuche un poco feo decir, no te miro. En cuanto a la validación de los modelos, el mismo ejercicio que se hizo para lo anterior, se hace con la muestra de validación. Van a tener si se dan cuenta, esta es con una tabla de performance que nosotros llamamos, o desempeño, para la muestra de que se usó desarrollo. Estos son los coeficientes que tenemos. En este caso, tenía un Gini de más de 60, que para nosotros eso es súper bueno. Y acá tenemos también, en este caso, la de validación, que siendo una muestra completamente independiente de la anterior, nos permite ver que
los resultados proforman de la misma, se desempeñan de manera muy similar, ¿ya? Entonces, eso. Así también, bueno, podemos hacer un poco también la validación de los modelos para escoger los puntos de corte, también donde haya la mayor distancia entre la curva ideal, que en este caso sería la curva ideal de riesgo, versus lo que normalmente nosotros obtenemos en el modelo. En cuanto ahora, ¿qué hacemos nosotros con esas franjas que definimos, con esos puntajes y todo lo que tenemos? Pues normalmente lo que se los utiliza, se los usa es para las estrategias que se hacen. Por ejemplo, ya con esos puntajes nosotros definimos límites de crédito asociados al ingreso y el puntaje de score, porque tiene asociada la probabilidad. Entonces, por ejemplo, mientras más alto puntúe, yo le voy a dar probablemente un cupo mayor. Con los scores en el caso de originación. En el caso de comportamiento, mientras más alto puntúe, probablemente yo sí me arriesgue a darle un sobregiro, mientras que a uno que esté un poco mucho más bajo, yo simplemente, ¿sabes qué? A pesar de que aún tenga cupo disponible, de alguna manera bloqueo. En el caso también tenemos para el tema de precios, porque esto ayuda un poco al tema de fidelización. Entonces, a los clientes que yo tengo con puntajes mucho más altos, normalmente se hacen campañas y estrategias de marketing que permitirán que estos clientes se fidelicen y tengan condiciones a veces inclusive diferentes en el mercado. Así también muchos de los reportes que normalmente se considerarían de forma separada, más bien se los agrupa y hacen que gran parte o gran mayoría se basen sobre todo en el puntaje de score del cliente. Eso. Así que yo les agradezco por su atención. Si tienen alguna consulta o algo específico, quedo atenta. Gracias. ¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? La aplicación de los modelos crediticios en el mundo del retail, ¿no? En sus diferentes etapas, ¿no? Desde la originación del crédito hasta el tema de medir el comportamiento, ¿no? Es muy aplicativo, es algo que creo que hoy en día se utiliza mucho en la mayoría de las compañías. Cada quien tendrá sus metodologías, pues, y sus maneras de aplicarlo, ¿no? Por ahora, bueno, no tenemos preguntas aún del público. Yo tenía una consulta, ¿no? Muy particular. Quizás no a nivel de montos, pero sí en términos generales. A nivel de rentabilidad, ustedes han podido medir el beneficio de usar modelos de crédito versus lo que hacían antes, lo que tú mencionabas en un inicio, que una persona sea la encargada de, bajo su criterio muy subjetivo, poder evaluar a un cliente como bueno o malo, ¿no? En términos quizás de porcentajes, ¿no? La rentabilidad sobre lo que hacían antes, ¿no? Ya, nosotros la primera vez que se implementó un modelo ya con este formato, ¿no? De desarrollo como tal, fue, si no me equivoco, en 2014. Previo a esto, efectivamente se hacen, no es que se implementa a nivel nacional, normalmente esto se implementa por partes y normalmente se hacen pruebas de Champion Challenger, que son aquellas que permiten evaluar los resultados de aquellos donde no está implementada, en este caso, una fórmula de evaluación, un scorecard, versus tiendas en las que sí están implementadas. Entonces, en los casos en los que se analizó, pues prácticamente en los beneficios, sobre todo de rentabilidad, como tú consultas, estamos hablando de más de un 20% en mejoras como tal, sin considerar todos los otros costos administrativos que te indicaba, que obviamente no es que esto de golpe tú te deshaces, en este caso, de una fábrica de crédito, por ejemplo, sino que también al final todo eso va también a sumar a la rentabilidad o la utilidad del negocio, que al final se termina haciendo. Ya una vez que se verifica o se comprueba la fiabilidad del otorgamiento a través de estos modelos. Chévere, Verónica. Muchísimas gracias por tu aporte, realmente muy importante para la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, como para esta iniciativa, ¿no? Women in Data Science. Te agradezco mucho de parte de todos nosotros